Muy buenos días. ¿Sabes? Estamos viviendo en un momento de muchos cambios en la historia. No es propiamente un cambio de época, sino más bien que en este momento están sucediendo muchos cambios. Y no me refiero a cambios sociales por la pandemia, sino a cambios realmente culturales. Pero aunque estos cambios sucedan, hay algo que siempre va a permanecer estable, aunque sea muy atacado. Y eso es la familia. La familia es el núcleo de la sociedad. Y es que pudiéramos destruir muchas cosas. Pero en el momento en que la familia se destruya, en ese momento se va a destruir completamente la sociedad. El Evangelio, el día de hoy, Jesús habla de la familia, pero también la eleva a otro rango, a algo muy profundo, que también es como una relación familiar, o debiera de serlo, sin anular o eliminar la primera. Escuchemos el Evangelio y quizás me vas a poder entender un poco mejor cuando digo que la familia es prácticamente el núcleo de la sociedad. Dice así: en aquel tiempo, Jesús estaba hablando a la muchedumbre cuando su madre y sus parientes se acercaron y trataban de hablar con él. Alguien le dijo entonces a Jesús: Oye, allí fuera están tu madre y tus hermanos, y quieren hablar contigo. Pero él respondió al que se lo decía: ¿Quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano a sus discípulos, dijo: Estos son mi madre y mis hermanos. Pues todo el que cumple la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Muchos dicen: Jesús está hablando en este momento o está despreciando a María porque la está negando como mamá. No, no, no. Hay que leer bien el texto. Jesús en ningún momento está negando a María como su mamá, sino que más bien la va a elevar a otra categoría, porque indudablemente si alguien ha cumplido la voluntad del Padre, ha sido María. En ella, más que ninguna otra persona, se encarnó la palabra de Dios. Pero bueno, antes de hablar directamente sobre la relación que Jesús tiene con María, hablemos un poco sobre lo que es la familia. Porque es algo que cada vez ha ido cambiando o se ha tratado de diluir. ¿Cuál es el sentido de la familia? El día de hoy la palabra familia la usamos para muchas cosas. Por ejemplo, a cualquier tipo de relación donde nosotros tengamos afinidad de ideas, afinidad de objetivos o que tengamos los mismos intereses, lo llamamos familia. La escuela es nuestro segundo hogar, decimos. Es la familia de la escuela, la familia del trabajo. Estamos trabajando en algún corporativo y si tenemos todos los mismos intereses, somos una familia. Pero todo esto es solamente de una manera análoga. En realidad apunta a lo que es la verdadera familia. Y la verdadera familia son lazos no solamente de sangre, sino que atañen a algo más profundo. Son lazos en donde se tienen las mismas actitudes, en donde se parece, donde dos hermanos se distinguen y dicen: estos son hermanos. No solamente por la forma en cómo son físicamente, sino por el comportamiento. De ahí es que podemos nosotros entender lo que es familia, donde hay una unidad muy estrecha entre estos miembros que se entiende son una familia. De ahí es que nosotros de manera análoga podemos decir: mi trabajo es una familia, la escuela es una familia, porque también hay lazos entre ellos. Si Jesús es capaz de poder decir: ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Y dice: los que hacen la voluntad de mi Padre, esos son mi madre, mis hermanas, mis hermanos.
es porque Él sabe lo que es ser familia. Es porque Él ha experimentado la importancia de vivir en unidad. Ahora, ¿quién ha escuchado la palabra de Dios mejor que María? ¿Quién ha podido decir de una manera total: he aquí la esclava del Señor? María se parece mucho a Jesús. ¿O Jesús se parece mucho a María? Dejemos en que María se parece mucho a Jesús, en que es la llena de gracia. Jesús también es el lleno del Espíritu Santo, en que María es dócil al Espíritu Santo. Jesús también. Todo lo hace bajo impulso, bajo la unción del Espíritu Santo. Podemos nosotros decir que María conoce muy bien la Sagrada Escritura. Basta leer el Magnificat para darnos cuenta que María está citando muchísimos textos y cantos de la Sagrada Escritura. Podemos decir que María es la perfecta sierva de Dios. Ella, sin ninguna, pudiéramos decir, reparo, se abandona completamente a Dios. En ella se hace carne, es ejemplo y modelo de servicio, es quien intercede por el bien de los hermanos. ¿O que acaso María no intercedió incluso en la boda de Caná, donde su hijo le concede el primer milagro gracias a la intercesión de su mamá? Hablar de una persona que sea dócil a la palabra de Dios es hablar de María, quien hace la voluntad del Padre, quien escucha la palabra de Dios. Ese es familiar de Jesús, ese es hermano de Jesús. Quien es perfecto discípulo de Jesús es quien tiene esos lazos familiares. Nosotros pudiéramos decir, no solamente gracias a la sangre que Él derramó en la cruz, que ahora corre por nuestras venas, lo digo de manera espiritual, pero indudablemente si no hubiera sido por esa sangre, nosotros estaríamos totalmente muertos a la vida. Pero aún así, Jesús no nos obliga. Aún así, aunque Él haya dado su sangre, Jesús no nos obliga. Hay personas que son capaces de negar de su propia familia cuando se avergüenzan o simplemente cuando quieren separarse. De ahí que entonces lo que nos va a distinguir como familia de Dios es la capacidad que tenemos de escuchar su palabra y de vivirla. Que el día de hoy también a nosotros nos digan, mira, ese se parece a Jesús. Así como le dijeron a Pedro, tu forma de hablar te delata. Tú eres uno de los discípulos de Jesús. Qué bonito que el día de hoy así nos digan, tú eres discípulo, tú eres cristiano, tú eres católico. Mira, la forma en cómo te comportas, tu honestidad, tus virtudes, hablan de que tú crees en Dios, de que tú lees la palabra, de que tú obedeces la palabra de Dios. El día de hoy nosotros podemos preguntarnos, ¿somos familia de Jesús? Indudablemente, en la medida en que nosotros escuchemos la palabra de Jesús y la vivamos, seremos familia. El mejor ejemplo que tenemos de alguien que es familia de Jesús es la Virgen María. Ella supo escuchar y guardar en su corazón la palabra de Dios. Ella supo recibir la palabra de Dios que en ella se hizo carne y ella fue la primera en darlo a conocer al mundo. Ella, la perfecta discípula de Jesús, es la que también nos enseña a nosotros a ser perfectos discípulos de Jesús, siendo dóciles al Espíritu Santo en nuestra vida. Así que no, Jesús no está negando la relación familiar que tiene con María. Más bien nos está invitando a que tú y yo seamos parte de la relación que Él tiene con María. Porque en la familia de Jesús hay un lugar para ti y para mí. Jesús no quiere que estemos fuera, quiere hacernos partícipes de la misma mesa familiar que Él nos ofrece a cada uno de nosotros. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios que es familia, el Dios que nos bendice y nos acompaña en nuestro diario vivir, que sea Él quien el día de hoy nos bendiga. En el nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. Antiguamente se escuchaba mucho este refrán: hijo de tigre pintito. ¿Por qué? Porque decían, este va a salir igual que su papá. Antiguamente se decía, de tal palo, tal astilla. Es decir, si el papá es así, así va a salir el hijo, para allá va. Digo que antiguamente, porque el día de hoy los lazos familiares pareciese que cada vez se van haciendo más y más diluidos. Ya es muy difícil encontrar a un hijo que se parezca a su papá. Pareciese que el día de hoy se aplican más estos refranes. El que con lobos anda, aullar se enseña. O, dime con quién andas y te diré quién eres. El día de hoy, nosotros andamos con Jesús. El día de hoy nuestras amistades son santas que nos ayudan a crecer y a asemejarnos más a nuestro Padre Celestial. El día de hoy podemos decir que pasamos mucho tiempo con Jesús, que la gente nos puede decir la forma en cómo tú hablas. Nos dice que has pasado tiempo con Jesús, tiempo en oración. ¿Y tú? ¿Con quién andas? ¿Y tú? ¿Quién es tu familia? ¿Y tú? ¿A quién te pareces más? Que tengas un excelente día.